Público que está presente. Maestras argentinas, damos apertura a esta segunda jornada de charlas enmarcada en la Feria del Libro, Lecturas, Identidad, Democracia, organizado por la agrupación Caminos del Río. En esta oportunidad se encuentra presente Mariana Caballero, Eduardo Mancini, Claudia Pandolfo y Maru Regué, la conocida Maru Regué. La fama presentando la colección Maestras Argentinas, Maestros y Maestres entre mandatos y transgresiones. Bueno, aquí le damos la bienvenida y no sé quién empezará y dará inicio a esto. Hola. Ese y este. Hola, ¿escuchas? Sí. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, estamos muy contentos de estar acá. En mi caso, la primera vez que vengo, pasé por Coronda rumbo a Santa Fe, pero la primera vez que me bajo y estoy en Coronda, hermoso. ¿Vos también? No, ¿O yo ya te ubicaste alguna vez? he parado, comprado frutillas. Con Mario. Bueno, estamos muy contentos, le agradecemos a Mariela, a Maru, a todos los organizadores de la feria por habernos invitado. Le agradezco a mi compañera que siempre está participando y apoyando, ahora está filmando. Me pone muy contento volver a ver después de 40 años a los queridos compañeros, Cristina y Mario. Y bueno, les voy a contar un panorama general de qué se trata la obra. Con Mariana, hace muy poquito nos jubilamos en la docencia, o sea que venimos con un recorrido en la docencia. Ella más en lo académico, yo trabajando como maestro, y los dos también ligados a la actividad sindical, impulsando la actividad sindical. Mariana más, fue miembro de la comisión directiva que salió hace poco en la provincia, antes fue miembro de la comisión directiva de Rosario, y bueno, nos empezamos a plantear hace 4 años más o menos la posibilidad de, la idea fue hacer un libro que recuperara historias de las maestras mujeres, porque nos parecía que, bueno, todo el mundo sabe, es un gremio, uno de los gremios que fue básicamente femenino, sobre todo porque los libros están referidos a educación primaria, inicial, alfabetización de adultos, o sea, el nivel más elemental, no entramos en nivel medio y universitario. Por eso es maestras. Bueno, la idea era sacar un libro con 30, 40 historias y dijimos, tenemos con quién hacerlo porque toda la gente conocida de tantos años de docencia, sabíamos a quién le gustaba escribir, quién había estudiado algunos temas, quién conocía la historia de tal o de cual. Y ese libro se transformó en 2 libros, 2 tomos, el tomo 1 y el tomo 2, con historias de maestras, que sacamos 600 ejemplares. No hay, ni había en ese momento, ni hay ahora, ninguna empresa, sindicato, partido atrás, entonces el tema era cómo financiarlo. Convocamos a 3 grupos culturales de Rosario, no para que pusieran plata, porque también son grupos culturales pobres, pero para que hicieran un compromiso militante de que un número de ejemplares lo iban a ofrecer hasta venderlo. Más lo que podíamos hacer nosotros y todos los autores que conocíamos, nos teníamos fe. Al salir en medio de la pandemia, fue un boom en Rosario que no nos esperábamos porque, bueno, ¿se acuerdan? Estábamos todos encerrados en nuestra casa, no había mucho que hacer, lo difundimos por Facebook y todo el mundo dijo, sí, lo quiero, tengo tiempo para leer. Así que se agotó esa edición, sacamos otros 600 y también se vendió bastante rápido. Con Mariana dijimos, misión cumplida, pero no. Cuando empezó a conocerse en el resto del país, sobre todo gente académica de la SAI, de la Sociedad de Historia de la Educación, dijeron que queremos participar, queremos sumar historias, y también se planteó
incorporar a los maestros varones y maestres, porque en los últimos años empieza a visualizarse la diversidad en cuanto a identidad de género y entra en las aulas, o sea, ya hay maestres de distintas identidades dando clases y asumido, no como en otras épocas que tal vez había, pero estaba oculto. Y bueno, terminó siendo maestros, maestres y maestras. Y dijimos, vamos por el tercer tomo, o a lo sumo tercero y cuarto. Pues tal la inquietud de autores de todos lados que hubo, que terminó siendo 3, 4 y 5. Y con Mariana dijimos, acá ya está. Y cuando empezamos a presentar esos tomos en algunas provincias como La Rioja, Catamarca, nos poníamos a hablar y le decíamos, pero acá hay 2 o 3 historias que son impresionantes y realmente eran así. Por ejemplo, en Catamarca, en La Rioja estaba la historia de un movimiento de maestros rurales que se formó alrededor del cura del obispo Angelelli, muy combativo en la década de los 70, en la zona más pobre de La Rioja, de los llanos, y realmente era una historia, y bueno, eso se empezó a repetir, o sea, fuimos a nuevos tomos que son el 6 y el 7, que son, si bien todos fueron bastante federales, con historias de todas las provincias, en estos últimos 2 más todavía. Bueno, y ahora les puedo asegurar que son los últimos. Pero yo Ahora vienen los moronditos. Pero yo no escribí, así que yo tampoco escribí. Son las únicas dos Tuvimos la oportunidad de escribir, así que no, yo tampoco. Escribieron a mi carrera, así que nosotros tenemos que escribir cómo. Son 7 tomos, son casi 3.000 páginas en un formato grande, ilustradas. Son unas 500 biografías, la mayor parte bien desarrolladas y algunas un poco más breves. Son biografías que no son tipo diccionario, sino que el planteo que le hicimos a todos los autores fue contar la historia, la trayectoria, pero siempre tratando de ir al contexto, qué problemas había en ese momento, cuál le interesaba a esa maestra, maestro, maestre, y cómo los abordó, solo, colectivamente. Por eso está lo de mandatos y transgresiones, porque todo el sistema educativo se estructuró alrededor de mandatos que vienen del Estado mayormente, pero también de la sociedad, de otras instituciones, y en general había que cumplir los mandatos para ser maestros, pero las maestras y los maestros empezaron a transgredirlo y a decir, no, esto está mal, y bueno, por eso el nombre de la obra. Y quiero referir 2 aspectos que creo que son los centrales de las características de la obra. Uno, que nos planteamos quiénes son los que pueden escribir sobre historia de la educación, quiénes tienen el saber para escribir sobre eso. Y ahí hay algo que es una marca en los libros que nosotros pensamos. Primero, reconocemos el valor del trabajo académico, sobre todo en los últimos 40 años de Adriana Puigros y su equipo en adelante, que diversificaron temáticas, bucearon en los sectores antes excluidos. O sea, hay un trabajo muy interesante que se inició y que continuó y que está floreciente en algún sentido. Y dijimos, ese sector que se especializa en la investigación de la historia de la educación tiene que ser una base fundamental. Pero no los únicos, porque hay, por ejemplo, en Rosario conocemos, y después en algunos otros lugares del país, hay, por ejemplo, los periodistas especializados en educación de los grandes diarios, que durante años y años estuvieron recorriendo historia, visitando escuelas, entrevistando maestros. Bueno, ese es otro sector. Historiadores en general, también. Militantes feministas, militantes sindicales, porque son movimientos que tienen mucho que ver. El feminismo fue, al abrir la recuperación de la historia de las mujeres, entre otras cosas, se encontró con que un lugar central de las mujeres en el siglo XX fue el magisterio. Y el sindicalismo también, al punto de que hoy la organización sindical docente es la más grande o una de las más grandes del país. Entonces, también convocamos a escribir a personas, algunas eran maestras también y otras no, pero que venían trabajando la historia desde el lado del feminismo, desde el lado del sindicalismo y en menor medida también de derechos humanos, del ambientalismo. Y por último, las maestras.
O sea, queríamos recuperar algo que en algunas épocas se vio más, las maestras contando sus experiencias, haciendo sus balances, sobre todo cuando ya estaban en una etapa avanzada o cuando se jubilaron. Y entonces también hay muchísimos textos hechos por maestras, no investigadoras especializadas, pero o que se pusieron a estudiar alguna historia que les interesaba, o en muchísimos casos contando sus experiencias, que en general son experiencias muy interesantes, como la maestra que recién recibida se fue a trabajar en el ingenio Ledesma, de una ciudad de Rosario, ¿verdad? De Rosario se fue a trabajar al ingenio Ledesma cuando empezaba la dictadura. Entonces, bueno, una experiencia muy interesante para que esa maestra nos cuente, que es la que está mejor situada para contarla. Lo doy como ejemplo, hay un montón. Bueno, entonces esa es una característica, por eso se rescatan muchas historias, pero también experiencias de un periodo determinado, de un lugar determinado. Otra característica, se les dije, que abarca todas las provincias del país, todas las épocas, o sea, tratamos de que fuera desde los primeros maestros y maestras de la colonia hasta la actualidad. Y por último está la cuestión temática. Si bien son biografías y están presentadas como biografías casi todo, porque en el medio hay unos apartados más cortos que van introduciendo temas o momentos históricos, pero en las propias biografías van surgiendo temas que si uno se toma su tiempo y va leyendo la obra de a poco, va a descubrir que hay 5, 6, 7 temas que es como si estuvieran contada toda la historia. Por supuesto, para empezar, las temáticas que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje en sí mismo, lo pedagógico, las políticas de Estado, la creación de escuelas, las corrientes pedagógicas, el normalismo, el escolanovismo, la entrada de la psicología en el punto de vista educativo, el Freire, las últimas corrientes. Todo eso pedagógico está, pero surgen también otras temáticas, porque la maestra, o sea, si hay alguien que todo el mundo conoció, es una maestra. Entonces, los 40 y pico habitantes del país recuerdan a sus maestras. La maestra está en todos lados, cumple una función fundamental, en un periodo que uno lo recuerda mucho, y otras cosas, lo que yo decía que fue uno de los primeros que se feminizó, bueno, al darse ese fenómeno ya desde finales del siglo XIX, la mujer que tenía vedada la actividad en la escena pública, al incorporarse a la actitud de un paso terrible, porque gana una actividad respetada, remunerada, bien vista, a diferencia de la obrera fabril, que también se da en ese momento el ingreso a la fábrica, pero como algo denigrante, peligroso, no aconsejable. En cambio, la maestra lo hace como un lugar de prestigio. Eso les permite iniciar una senda de conquista de espacios y de derechos de las mujeres, que por supuesto el protagonismo de todas las mujeres y de todos los movimientos, pero donde las maestras jugaron un rol fundamental. Por ejemplo, abrir las puertas de la universidad que estaban cerradas, por ejemplo, tener una participación decisiva en los primeros grupos feministas y en los reclamos por reformas y leyes, por ejemplo, integrar y después ser dirigentes de partidos políticos, el socialismo, el anarquismo al principio. Por ejemplo, en la época del peronismo, ser parte fundamental de la movilización por el sufragio femenino y después ser la enorme mayoría de las 100 y pico de legisladoras que logran acceder al Parlamento Nacional y provinciales. Otra temática que se abre es justamente la de las luchas sindicales, luchas y organización sindical, la creación de sindicatos, las primeras huelgas, también muy particular porque la docencia empieza asociada a esa imagen de una misión, un deber maternal con los niños, que no tenía mucho que ver con el trabajo, no podían reclamar que le paguen mucho por eso, porque era como un sacerdocio, y entonces
la lucha sindical de la docencia tiene esa particularidad. Por eso las primeras huelgas fueron tan difíciles, fueron tan espaciadas. Por eso en los 70 fue toda una polémica que atravesó el magisterio, asumirse o no como trabajadores, hasta que por primera vez la CETERA lo incorpora en el nombre. Varios de los que participaron de esos procesos, en los capítulos del libro, nos hablan de la T de CETERA. ¿Cuánto costó convencer a los maestros que tenía que estar esa T de trabajadores en la sigla de la organización? Porque muchos decían, no, somos colegas, tienen que llamarse Asociación de Magisterio. Bueno. Otra cosa notable como temática, y en los últimos tomos más, es la cuestión de étnica de los distintos pueblos originarios y del racismo constitutivo del Estado argentino desde el primer día hasta el día de hoy. Que la docencia fue un tema fundamental porque justamente después del primer genocidio de los pueblos indígenas, uno de los grandes dispositivos para sujetarlos, dominarlos, erradicar su cultura fue la escolarización. Uno, porque el otro fue directamente el marginamiento. Entonces hay toda una trama en los libros de los primeros maestros blancos, criollos, acatando el mandato del Estado, los primeros maestros criollos que empiezan a cuestionar esos mandatos, y en los últimos 30, 40 años también, desde la recuperación democrática, la irrupción de los pueblos originarios que llega a la escuela en cambiar los contenidos, por un lado, pero también en que cada vez más se imponen la modalidad de educación intercultural bilingüe y empiezan a graduarse los maestros indígenas. Eso sobre todo en el tomo 7 lo desarrollamos mucho, el último. Bueno, hay otra línea que tiene que ver con los derechos humanos, y el tomo 7 también le dedicamos mucho espacio a recuperar la experiencia del magisterio durante el terrorismo de Estado. Hay como 10 o 12 historias de madres y abuelas de Plaza de Mayo que eran maestras, que hicieron toda su carrera casi de maestra y que en algún momento tuvieron que pasar a esa lucha por su hijo desaparecido, por su nieto con la identidad cambiada, apropiado, y algunas cosas muy interesantes de cómo esa experiencia en el magisterio en muchos sentidos lo pudieron utilizar para la nueva lucha que se les planteó. Hay también historias de unas cuantas historias de los más de 600 compañeras y compañeros desaparecidos de la docencia. Bueno, creo que eso es todo. Antes de darle la palabra a mi compañera, quería contarles que tenemos unos cuantos nombres a lo largo de los 7 tomos de Coronda. Tenemos 2 personajes, cada uno tiene un capítulo, nacidos en Coronda. Uno fue el maestro Julio Barcos, que allá por los años 10, 20, 30, primero fue anarquista, después empezó a trabajar con el radicalismo, pero fue ultra crítico del sistema. Tiene un libro que hace poco publicó UNIPE que desnuda, digamos, todas las cosas malas, digamos, del sistema educativo. Bueno, José María Tesa, que fue dirigente sindical acá, nacido en Coronda. Tenemos 5 de los personajes del libro que se graduaron en la Escuela Normal de Coronda. Alfonsina Storni, que todas ya saben, es un emblema de la ciudad. Hace poco salió un documental muy lindo. Olga Cosettini, también muy conocida. Carlota Garrido de la Peña, que fue una escritora santafesina muy importante, una de las primeras mujeres que empezaron a escribir el periodismo, graduada en la Normal. Ovide Menem, que es un pedagogo muy importante, no solo para la provincia, sino en todo el país. Y alguien menos conocido, pero en Rosario fue bastante conocido en su época, que se llama José María Serviani. Era de un pueblo cercano a Coronda, se recibió maestro acá y después trabajó en una escuela importante de Rosario, hizo una obra muy importante. Después tenemos un personaje
personaje de un capítulo y un autor de un par de textos en los libros que estuvieron en la cárcel de Coronda. Santiago Maguire, un educador de la iglesia, una tercermundista, después se dedicó al trabajo barrial y a la educación, estuvo preso durante la dictadura, y Jorge Giles, un militante feminista, montonero, de Cetera, fue músico aparte, porque es el que hizo el himno de Cetera y muchas canciones en la década de los 80. Y la frase. Y una frase famosa que acá en Santa Fe se produjo un robo, una apropiación extraña, que es La historia se hace a todo. la historia se hace a fuego lento y el pueblo sabe que los maestros son el viento. Que acá en muchos lugares de fe, en muchos lugares parecía como de Leticia Cosentino. Y no era Leticia Cosentino, era parte de la canción que compuso Jorge Giles para Cetera. Hay autores del libro Corondinos, María Eugenia Riel, José María Tesa, que antes de tener su capítulo en los últimos tomos, escribió un capítulo sobre Rosa Fischer, que fue una maestra muy importante de Santa Fe. Sonia Tesa, su hija, que escribió sobre dos femicidios, uno de ellos el de Vanessa Castillo, femicidios de docentes, digamos, de docentes y relacionados con la actividad docente, porque el caso de Vanessa, ustedes lo conocen, tuvo que ver con su papel como maestra apoyando a la infancia, digamos. Y el otro caso ahí no me acuerdo el nombre ahora, de una maestra de Salta, que es muy parecido, salió o sea, hubo un intento de violación a una alumna de la escuela, salió en defensa de eso y, bueno, la mataron. Hará 6-7 años. Sonia Tesa, que nacida en Coronda, ahora es periodista de Página 12, de la parte del suplemento de mujer. ¿De Rosario 12? De Rosario de Página 12. Rosario Es 12. editora de Rosario 12 Editora de Rosario. y escribe en las 12. Y María Gabriela Solís, que es una docente de Rosario, nació acá, pero después se fue a Rosario, hizo su carrera docente allá. Así que, bueno, eso es todo. Y lo último que quiero decir es que, más allá de que va por la historia y las experiencias y todo lo demás, el libro intenta hacer un homenaje a toda la docencia argentina, porque más allá de que algunas vayan más por el lado de los mandatos y otras las transgresiones, siempre hay un compromiso con el futuro, con los alumnos, con las infancias. Y también los libros intentan ser, sobre todo en este momento que hay tantas voces y que gritan más fuerte a favor, desprestigiando a los docentes, cuestionándolos y atacando la gran conquista de la escuela pública. También en los libros intentan ser una reivindicación de las maestras del magisterio y un llamado a que no bajemos los brazos en la defensa de la educación pública. Bueno, creo que va a hablar un poco más del libro Mariana, pero Claudia, que es una compañera docente de Santa Fe, la conocen en el grupo y que además de escribir un capítulo sobre las inundaciones, sobre el papel de las escuelas en las inundaciones de Santa Fe, también escribe textos literarios y nos va a leer un texto de ella y después un par de poemas. Pertenece al tomo 6, si no me equivoco, 7, y se trata de una experiencia que tuve en la escuela, lo que primero fue la escuela 690, donde yo trabajé desde Vía Lijón. Empecé cuando, allá en la época de la EGB, yo tenía 8º y 9º año. Después ahora, hace un tiempo, está la escuela secundaria 598, Juana Zurduy, que tiene, bueno, ya es secundaria completa, su edificio. Ahí trabajé mucho tiempo y esta es una experiencia que tuve
una de las tantas en esta hermosa escuela que quiero muchísimo. Se llama Diciembre Escena. Yo trabajé siempre en el área de lengua y literatura. Aclaro que los nombres están cambiados, ¿no? Pero bueno, Marcos no quería leer ni en voz alta ni en voz baja. Paseaba su inquieta mirada por los títulos de los textos ofrecidos en la clase de lengua y literatura y daba vuelta a su cabeza como si hubiera hallado al maligno. Sus ojos se negaban a la lectura de ciertas verdades, o al menos a gestionar ciertas preguntas. Era más simple marcharse al campo, al trigal vecino en el linde de la escuela, donde su mirada, deseante y sencilla, podía reconfortarse. Allí quería detenerse, allí donde el cielo invita a pintar con tizas y témperas el majestuoso trazado del horizonte y los sembradíos. Su pelo revuelto y castaño, sus grandes manos, su cuerpo de hombre mediano de estatura, pero gigante de vivencias y dolores, parecía estar siempre en otra parte, fuera de las cuatro paredes del aula. No había caso. Nada lo entusiasmaba con la lectura, nada. En la desesperada búsqueda de la subsistencia, su familia apostaba a brindarle a ese hijo de la isla otro rumbo para su vida futura a través de la escuela secundaria. ¿Qué me van a venir con lecturas a mí? A mí que soy todo un hombre de 15 años. Domo caballo, pesco con espinel en medio de la correntada, ando solo en el río, sin luna, moviendo hacienda de acá para allá. A mí que cuereo nutrias, destripo amarillos y bogas. A mí que levanto frutilla desde que tengo memoria, con el espinazo doblado sobre el surco. ¿Qué me van a venir con lecturas a mí? Su aire de macho hilero y proveedor parecía gritarnos desde su pose desafiante, su indeclinable postura ante el libro. Sin embargo, un oculto fueguito por aprender hacía llama dentro de su ser envuelto en un guardapolvo mal prendido. Nuestras estrategias fracasaban. Los profes desplegábamos la oferta colorida y variopinta de los textos que nos permitía la biblioteca de la escuela y la otra, la biblioteca personal. Pero nada. Cuentos del litoral, poetas del río, nada. Ni Belmiro Ayala Gauna ni Juan L. Ortiz cautivaban al muchacho. También recurríamos a la obligada reflexión sobre las bondades de ser lector, sostenida durante varios meses, primero, segundo año de la secundaria. Todas las herramientas resultaron infructuosas y el tiempo pasaba. A instancias de la directora, que estaba al tanto de esta dificultad o negación del alumno, surgió un atajo, una vía, algo que no habíamos contemplado como posibilidad. Ella tuvo la sugerencia perfecta. En aquellos tiempos, principios del 2003, ni siquiera estaba en la currícula. Fue así que un día frío de agosto se hizo el milagro. Chicos, para la fiesta de fin de año vamos a presentar una obra de teatro. ¿Quiénes quieren actuar? Dije mientras observaba esos rostros graciosos y sorprendidos. Y ahí, como un estandarte al viento, Marcos levantó su mano callosa y ancha para gritar: «Yo quiero». Todos lo miraron. Lo miramos. En la página abierta de mi agenda su nombre, Marcos Escudillo, daba inicio a lo nuevo. Y no hubo palabra, ni frase, ni página que se le resista. No hubo lecturas imposibles. No hubo más que caracterización de los personajes, ensayos con mate y galletitas y puesta en escena, y más ensayos, y más juego teatral,
y más lecturas. En las tablas, ese diciembre, lloramos de alegría. Mariana Caballero. Anda los dos, solo hay que preguntar. Hay que prenderlo. Habla. Hola. ¿Allá? Sí. Bueno, yo voy a hablar poquito porque tengo tos. Y si hablo me da más tos. ¿Eh? Y no hay más mate para la Ay, no. La antitusiva. Bueno, lo primero, creo que Lito habló, desarrolló todo, están todos invitados a comprar los libros porque también quedó claro que es un emprendimiento que tiene sus fallas, digamos, económicas. Pero si hay algo que tiene esta colección es la idea de que los maestros convidan los panes y los peces de la cultura. Y entonces nosotros lo que vimos es que había una gran belleza en convidar a escribir. Algunos se nos escaparon, prometieron, ya va, y no escribieron, pero muchos compañeros les gustó mucho escribir y contar cosas que a lo mejor tenían guardadas desde hace mucho tiempo. La vida en la escuela es muy sentida por todos nosotros. Iba a decir es muy hermosa, pero a veces no es hermosa, a veces es un conflicto. Uno pone ahí tanto que merece ser recordado y si no es escrito es muy difícil que algo se recuerde. Entonces nosotros tuvimos la suerte de, además de convidar los panes y los peces de la cultura, convidar a escribir. Fue una experiencia muy linda. Y convidamos a escribir el prólogo a dos personas muy interesantes. Una, Adriana Puigros, que es como sacarte la lotería, que escriba acerca de esta obra, y el otro, Pablo Pinó. Entonces yo lo que voy a hacer es contar un poquito qué es lo que escribieron ellos como prólogo, que demuestra también cómo hay un afecto entre aquellos que se dedican a escribir cuando ven la escritura de los demás, de los maestros, de los periodistas, de los compañeros que a lo mejor escribieron una poesía una vez y está en el libro. Y eso también tiene su belleza, que los académicos, los, entre comillas, intelectuales reconocidos, hayan visto en el libro esta generosidad de compartir la vida de los maestros. Y bueno, si lo miran en los tomos 6 y 7 lo van a leer, yo les hago un adelanto nomás. Lo que dice Pablo Pinó respecto de estos libros es muy lindo. Dice que leer estos libros es como abrir la puerta y entrar a una sala de maestros, que se extiende en el tiempo y en el espacio. Esta es una figura muy hermosa porque todos hemos estado en alguna sala de maestros y sabemos que está la maestra que cumple el mandato, es un modelo perfecto, inclusive alcahueta, cumple con todo, y están los otros que son los transgresores, que hay muchas maneras de ser transgresor y eso también está en el libro. En la dictadura ser transgresor significaba a veces no hacer caso del mandato y bienvenido sea. En otros casos ser transgresor tiene que ver con muchas otras situaciones que sacan al maestro del lugar de cumplidor del mandato estatal. Pero lo que dice Pablo Pinó es lindo, y este lugar se parece mucho a una sala de maestros, ¿no? Y esta reunión también. Entonces, entrar por esa puerta para encontrarse con colegas, compañeros de distintos tiempos y espacios. Recuperar historias, dice Pablo Pinó, sacarlas del silencio, traer las historias olvidadas y traer a los olvidados, entrar en las aulas y permitir que los maestros presenten su pasión de ser docentes. Si hay una palabra
que tiene que ver con estos tomos es la diversidad. Por eso seguramente ustedes leen y hay una historia que no les gusta, pero hay otra al lado que les puede gustar un montón. Historias que tienen que ver con la fundación del sistema educativo, historias que tienen que ver con las maestras normalistas norteamericanas, con las políticas educativas, con maestros y maestras que enseñaban las materias colaterales del sistema, que no son las centrales. Lito no lo dijo, me parece, es maestro de música, entonces hay un montón de historias respecto a los maestros de música o de los maestros de las materias especiales. La diversidad sería una palabra en relación con el material que aparece. Y después Adriana Puigros, que todos la conocemos, y para nosotros fue un honor que cuando se presentó en Buenos Aires en la Biblioteca Nacional dijera algo así como que estos libros son una forma distinta de escribir la historia de la educación. Ah, la marosca, ¿no? Y ella dice, lo voy a leer porque de memoria le voy a dar, que los maestros y las maestras somos curadores y cuidadores de la cultura y a la vez quienes la entregan a quienes necesariamente la van a alterar. Eso es muy interesante, es decir, nosotros cuidamos y entregamos un material precioso que va a ser alterado y debe ser alterado, como nosotros alteramos lo que recibimos. Y que se trata de un trabajo silencioso, y estos libros vienen a romper el silencio y a rescatar, como dijimos, figuras olvidadas. Después de las elecciones del domingo, nosotros sabemos que la experiencia de educar está siendo descalificada, como planteó Lito, que es blanco de críticas, que se la trata de ubicar dentro de las posiciones ligadas al mercado. Y también sabemos por todas las lecturas de los capítulos y porque conocemos que los docentes son un sector que no es dócil y que lucha. Entonces estos libros también son una apuesta a que ese mandato de construcción de la cultura se siga luchando por esa transmisión entre generaciones. ¿Vos querías preguntar algo? No, yo diría que indomable. Indomable, como el programa de Indomable, sí. Es uno de los sectores más fuertemente sindicalizados, un sector que cuestiona las políticas cuando debe cuestionarlas, y un sector que lucha. Por lo tanto, también blanco de críticas, se lo plantea como arcaico, disfuncional. Y lo que dice Adriana Puigros es que es una enorme transgresión recuperar la historia de los educadores. Recuperar historias, biografías. Ella dice, ¿cuántos habrán andado revisando archivos? ¿Cuántos habrán rescatado fotos que tenían en la casa? ¿Cuántos habrán buscado esa poesía que escribieron un día después de una experiencia inolvidable? Yo creo que todos, si uno va a la escuela, se va con historias. Hay una, por ejemplo, que se llama De pedo que tenemos 2 recreos. Es una compañera que ya se jubiló y que en los primeros días, porque uno se acuerda mucho de lo que pasó esos primeros días de clase, después pasan 35 años y no se recuerda tanto. Hola. Pero de pedo que tenemos 2 recreos es la frase que le dice un nenito escapándose del salón a la señorita nueva, que queda totalmente sorprendida. Tiene razón. Tenía razón. Tenía razón. Porque también lo que se ve es cuántas veces tienen razón los alumnos y uno, a veces después se da cuenta, ¿no? Como lo que contaste vos. Bueno, pero para terminar, digo otra frase. Lo mío fue fácil porque yo lo seguía a los prologuistas. Aborda la historia de una manera innovadora y lo que ella nos dice, que es verdad, es que
lo que aparece en un capítulo a veces vuelve a aparecer en otro y va armando una temática compleja, panorámica, es decir, no son historias individuales en casilleros, sino que uno, si se atreve a leer varios capítulos, va comprendiendo un momento de la historia y distintos posicionamientos, y entonces es muy interesante y es muy apasionante. Como está contando Claudia, además de biografías, hay textos literarios que completan esto, no completan, pero ponele, esto que llamamos el sentipensar. No solamente biografías racionales de sujetos, sino el alma puesta ahí, de lo que hemos sentido, de lo que hemos vivido. Y para terminar, hay un escrito muy hermoso que nombró Lito, de Jorge Giles, que estuvo preso en la dictadura en la cárcel, y que si pueden, cuando escuchen Jorge Giles, atiendan porque escribe de una manera maravillosa y cuenta una clase, porque fue maestro, participó en la CETERA, y una clase con alumnos, donde de las cosas lindas que se dicen ahí es que la historia es la memoria escrita con el alma. Eso surgido en una clase con unos niños jóvenes. Y en este momento la historia hay que escribirla sobre todo con el alma para sostener los derechos que nosotros hemos podido construir en todos estos años y poner el alma y la razón, y el pensar la razón, que antes hablamos, y el pensamiento en que esta cultura pueda ser pasada a las otras generaciones, esta escuela pública pueda ser compartida con los que siguen en la defensa del derecho a la educación de todos. Y nada más. Con la maestra que participa en ANSAFE desde su ciudad, que es Villa Constitución. Los molestos. Acá estamos nosotros los molestos. Somos siempre los mismos. Venimos del fondo de la historia. Tenemos la mochila cargada de caritas de chicos sin pan y de deseos de pan partido. Acá estamos nosotros los molestos. Estamos llenos de abrazos para repartir. Por eso, a pesar de todo, nunca estamos tristes. Traemos del fondo de la historia la memoria de 1000 luchas iguales. Somos siempre los mismos. Sin nosotros no hubiera habido nunca reparto de nada. Aunque a veces ni nosotros lo veamos, así avanza la historia. Nosotros, los molestos, la peleamos por todos. El último poema es de Laura Jaite, que la conocemos hace muy poco, es una compañera de Entre Ríos, es sobre todo ilustradora, participó en muchos libros como ilustradora, pero también escribe algunos poemas y este es uno que figura también en los libros. Guardapolvo. Quiero mi guardapolvo no tan impoluto como mármol de estatua, sino arrugado, un poco raído de batallar por derechos. Que no sea tan blanco, mejor policromo, estampado de historias cotidianas. Un guardapolvo que guarde y que también entregue, que done. No lo quiero encorsetado, sino suelto y amplio, para que pueda jugar, bailar, moverme con libertad, para que no me deje inmóvil. Un poco deshilachado, así se va tejiendo, haciendo trama con otros guardapolvos. Lo quiero con bolsillos grandes, profundos, para guardar los 1000 tesoros, escrituras, dibujos hechos por manitas tiernas, que aloje los sueños de todos y todas. Lo necesito con una tela porosa, permeable, que me permita intercambios amorosos,
sentirme afectada por lo que les pasa a los otros. Lo quiero de tela abrigada para poder ser reparo de quienes reciben mi abrazo. Necesito un guardapolvo que no llegue impecable al final de la jornada, que lleve registro y huella de lo compartido, del nosotros. No quiero un guardapolvo exclusivo. Quiero uno que me haga ser parte de un colectivo, de una comunidad. Que no sea insulso, sino símbolo de luchas, de esperanzas. No lo quiero solemne, pero sí portando orgulloso voces y huellas, un collage de resonancias de mis propios maestros. Nunca solitario, lo necesito habitado de cada alumna y cada alumno a los que acompañé y me acompañaron. Lo necesito valiente, un poco desobediente, para atreverse a crear, a soñar, a buscar siempre las intervenciones que acompañen a cada alumno y alumna en sus tiempos y sus maneras. Que no me sea indiferente, lo quiero comprometido, implicado, atento a los afectos y sus efectos. Nada de a la moda. Un guardapolvo sencillo, todoterreno, para dar bienvenidas siempre. No quiero que sea desmemoriado. Un guardapolvo enraizado, con memoria de quien fui, de quien soy, siempre con otros. Uno versátil, que sea puente, escalera, pausa, aldea, andén, laberinto. Guardapolvo no tan sustantivo, que sea verbo, no imperativo, sí gerundio. Un guardapolvo para que sepan que soy, que estoy maestra.